saber a qué se refiere. He empezado a ver y es más teórico, ¿ya? Entonces, ya recuerdan el sistema inmunitario. ¿Cómo vamos a evaluar este sistema inmunitario? Primero viendo la homeostasis de la homeostasis de los linfocitos. Hay estas pruebas, ¿no? La prueba de Boyle, la prueba de la Rosa, la prueba de Rico que se pueden utilizar. Porque en esta se ve cualitativamente, o sea, se puede ver cómo migran los neutrófilos linfocitos en la forma de Boyle. La fagocitosis con el retorno de los blancos, la quimioluminescencia. El sistema de complementos se puede utilizar evaluando la actividad inmunológica total y la dosificación individual de complementos. Por ejemplo, en la clínica nosotros utilizamos o ponemos los complementos C13, 4 y 6H50. ¿Qué patologías en grupos? Cuando están bajos se han consumido y nos pueden indicar que hay compromiso de la actividad renal o vértebra. También cuando hay urticaria crónica tenemos estos, si están bajos o consumidos es posible que esa urticaria sea un síntoma de medicamento. La inflamación tenemos la vesícula PCR que son inespecíficas. Puede estar elevados en procesos autoinmunes, inflamatorios, infecciosos, neoplasias. Y la prueba de liberación de estabilidad, sobre todo para estados alérgicos. Y la respuesta inmunológica, las estrellas son los linfocitos. Entonces nosotros podemos evaluarlos por un recuento de linfocitos en un estudio de sangre para ver si hay formas de distorsión de su morfología, sobre todo, o su recuento, ver sus poblaciones de linfocitos. Esto se hace mediante, ¿quién sabe? O por ver su población de linfocitos. Citometría linfocitosa se utiliza bastante en patología para valorar ciertos tipos de enfermedades linfoproliferativas. La evaluación de las células interactivas también se hace por citometría linfocitosa. La respuesta inmunohumoral se refiere más a las inmunoglobulinas. Se puede hacer por inmunoelectroforesis, por dosificación individual tanto de la IgM como de la IgA y del IgG. La nefenometría es una prueba que se utiliza más que nada para dosar inmunoglobulina E. ¿Por qué la E? Porque la cantidad es muy pequeñita en comparación con las otras inmunoglobulinas que puede ser por otros métodos. En las reacciones antígenos-anticuerpos se pueden utilizar todas estas reacciones de precipitación, por ejemplo, aglutinación, por ejemplo, la prueba de Coombs, la prueba de grupos sanguíneos se hace por estos métodos. Se junta el suelo del paciente, la sangre, el polen, antígeno, que está en una suspensión también, y se puede ver, ¿no? Se visualiza en el caso del grupo sanguíneo de la prueba de se puede visualizar como si fueran movimientos. Y eso es lo que arriba de eso es positivo. Lo mencionó con algunos, si se ve como una mezcla homogénea, no nada. El RIA, que no se utiliza mucho utilizar en isótopos, el ELISA, que es bastante utilizado desde las pruebas de embarazo, para ver otros antígenos. Se utiliza ELISA, por ejemplo, para amas, para la evidencia de anticuerpos fluorescentes por el microscopio. Los ANAS y los ANCAS se utilizan en fluorescencia para ver. O sea, el resultado de una ANA o de una ANCA es visual. Depende de quién observa, por eso esos exámenes, por ejemplo, que se de confiabilidad. En los estados alérgicos, la diagnosticación de hemoglobina E, que denominamos que es por nefenometría, el recorte de eosinófilos y la cinta de hemoreacciones. Nosotros utilizamos para ver estados alérgicos, alérgicos a ciertas sustancias. En estos paneles de alergia se basan en esto. Las moléculas, hay moléculas de complejo de histocompatibilidad que están relacionadas a enfermedades, sobre todo en autoinmunes, que se pueden objetivar mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Son la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, aquí va a haber rápidamente vamos a ver algunos de sus cuadros. Por ejemplo, en fagocitosis dijimos en la cápsula de polio. Este microsol de composibles es un pigmento que se utiliza
5 miligramos por litro, ¿no? Si está alimentado es patológico. La BCG tenemos dos métodos, el método del litro y el de Western. En mujeres normalmente es hasta 30 y en varones es hasta 20. ¿Ya? Van a ver que la BCG se altera de acuerdo al nivel de hemoglobina. ¿Qué es la BCG? Es la velocidad a la que los glóbulos rojos se alimentan en un campo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos a veces para ver si hay policitemia en hematología? Se pincha, se coge una gota de sangre con el tubo capilar y se lo pone en horizontal. Y se ve cuántos centímetros baja en una hora. Por eso el resultado suele ser en milímetros por hora. Va a estar aumentado en procesos inflamatorios, neoplasias. En numeral, como le dijimos, el dosaje de inmunoglobulina, si recuerden que la E está en 100 nanogramos por mililitro. Es mucho menos que una inmunoglobulina G, por ejemplo, que está en miligramos. Por eso es que este sería muy diferente. Acá hay algunos valores de células que varían de acuerdo a la edad. Esto ya lo van a ver en pediatría, igual que la hemoglobina, los leucocitos en hemograma también varían de acuerdo a la edad. Un poquito más para hablar de la BCG, todas estas son las causas que pueden aumentar, por eso se dice en específico. Y hay factores que influyen en la BCG. El aumento, por ejemplo, en edad avanzada puede estar implementado, hipercolesterolemia, insuficiencia renal. En el embarazo, ¿qué pasa? Hay una hemodilución, que los glóbulos rojos están más disueltos, por lo tanto precipitan muy rápido, por eso se aumenta. Factores que la disminuyen, sí, policitemia, hay muchos glóbulos rojos, entonces está más denso, está más lento. Insuficiencia cardíaca, hipoglucemia, leucocitosis extrema, catexia, alteraciones en la forma del glóbulo rojo, como enfermedades cerebrales falciformes, microcitosis, anisocitosis, esclerocitosis. Y la PCR también es otro marcador de inflamación inespecífico. Reacciona o se une al polisacárido C de la membrana del estreptococcus. Por eso se llama PCR, que se produce en el hígado y se aumenta principalmente ante el estímulo del interleucin 6. El interleucin 6 es una citocina que está, que es importante, ¿no?, en varios procesos autoinmunes. Esta se fija al complemento, es un oculto, ya es un reactante de fase 1. Eso reconoce un marcador de inflamación tisular y también está asociado a enfermedad aterotrombótica. Por eso las personas que tienen PCR elevado crónicamente, como enfermedades autoinmunes crónicas, psoriasis, artritis, otras, tienen mayor predisposición o tienen riesgo cardiovascular. Esa es una de las explicaciones. Asociadas a la elevación de la PCR reactiva en suelos, predictor infarto del miocardio, proliferación de las arterias coronarias, resistencia a la insulina, consumo de alcohol, obesidad, depresión y dieta hiperproteica. Son algunas de las circunstancias que están asociadas a su elevación. Esto es otro procedimiento que se utiliza para analizar, ¿no? Si el material que yo voy a analizar, por ejemplo, por electroforesis o todos estos. Es DNA, se llama Southern blot, si es RNA se llama Northern blot y si es proteínas puede estar. El procedimiento es el mismo. ¿En qué se basa? ¿Qué es la electroforesis? Es la migración, ¿no?, del sustrato que yo tengo por electricidad. ¿Qué se usa de ejemplo? Son las proteínas, que suelen tener carga positiva. Entonces suelen migrar a la parte negativa. Uno puede medir esa migración y saber qué cantidad o qué tipo de material es, ¿ya? Entonces, cuando yo uso la electroforesis para analizar RNA, se llama Southern blot. Si es RNA, Northern blot, si es proteínas puede. ELISA es un término que ahorita vamos a ver, donde se utiliza una enzima, ¿ya?,
Y este anticuerpo se le adiciona una cantidad constante de antígeno marcado con un radioisótopo. Mediante el lavado se elimina el antígeno no unido a la placa y mediante un control de radioactividad se determina la cantidad de antígeno unido a la placa. Se llama radioinmunoanálisis porque utiliza radioactividad. En el radioinmunoanálisis contemplativo, en una placa adherida a la pared del pocillo se fija una cantidad de antígeno determinante y señala la tarea causante del anticuerpo marcado con un radioisótopo o una enzima. Cuando es radioisótopo se llama radioinmunoanálisis, pero si es una enzima, ahí se llama ELISA. ¿Qué significa ELISA? Enzima que inmunosupresión. Por eso se llama ELISA. Se mide la actividad del anticuerpo mediante espectrofotometría de la coloración producida por la enzima. A la enzima se le va añadiendo un sustrato que cambia de color y el espectrofotómetro, que es un aparatito, puede medir ese cambio de color. A veces nuestros ojos no ven. O mediante un contador de reactividad en caso que sea el marcador de reactividad. Es altamente sensitiva y rápida. Han visto que se utiliza ELISA para COVID, ¿no? El ELISA tipo sándwich es con una placa de microtubulación adherida a la pared interna del pocillo se fija en el cuerpo. Se añade una cantidad variable de antígeno eliminando por lavado del antígeno no unido al anticuerpo. Entonces, si no se une, se elimina y no va a marcar. Pero si se unen, yo luego añado un anticuerpo marcado con una enzima. Acá lo vamos a ver. Se añade un anticuerpo marcado con una enzima, igual se hace un lavado. Si no se unieron ni nada, no va a marcar nada. Pero si sí hay, se va a ver el cambio de color producido por el sustrato que ha pasado por la reacción enzimática. ¿Ya? Otras pruebas en la inmunoprecipitación, que es una muestra de proteínas en solución, se llama el anticuerpo de 3, que al unirse al antígeno se precipita y forma antígenos complejos antígenos en el cuerpo. Estos pueden ser medidas por visualización o extractables por centrifugación. El Western blotting es lo que les decía, ¿no? El Southern es DNA, Northern ARN y Western blotting es con las proteínas. Entonces, en una mezcla de proteínas en solución se deposita un fluido de politoilemina en presencia de desulfato, que es un detergente iónico de carga negativa que se une a las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular. Por eso algunas migran más y otras menos. Mediante la electroforesis las proteínas más pequeñas migran más rápido hacia A. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva. Entonces ese es el principio físico. Y van haciendo un manchado, por eso se llama blotting. ¿Ya? La proteína de interés se transfiere desde el gel a otra membrana adyacente del sostén, donde puede ser tenida por los procedimientos químicos y se puede emplear después. ¿Ya? Si la proteína investigada es un antígeno, puede ser detectada en esa membrana con el uso de su anticuerpo marcado en una enzima o con radioactividad. Entonces va dejando manchado. Y esos manchados, digamos que ya son conocidos, ya se sabe, se compara y se determina qué proteína está presente. ¿Ya? Este es un imagen de, ¿quién sabe? Van pasando las células en suspensión y el láser, que ya están marcadas, ¿no? Por los CDs, por sus marcadores de membrana. Entonces, el láser es lo que lee, son los CDs y los va catalizando en el equipo electrónico. Acá está un río mágico. Tengo el antígeno y el anticuerpo, y acá hay un ligando marcado con radioisótopo. Y primero tengo el antígeno y le añado el anticuerpo que yo deseo. Por ejemplo, si este es el de la muestra del paciente, este sería el de la muestra del paciente. Si no se unen, el anticuerpo va a estar marcado con el radioisótopo. Entonces, va a lavarse y no va a haber radioactividad, la cuenta va a ser. Pero si existe el antígeno y se ha unido al anticuerpo que yo he marcado, entonces se van a unir y voy a poder contabilizar esa radioactividad. ¿Sí? Lo mismo para el ELISA. Dejaste el ELISA indirecto y el ELISA tipo sándwich. En ambos acá está la enzima, se le añade el sustrato con el color y se lo saca el espectro. ¿Ya?
Los ANAs, que son bastante utilizados en la clínica, los anticuerpos antinucleares, son medidos generalmente, se prefiere hacerlo por inmunofluorescencia indirecta, por IFE. Antes se usaba hígado de ratón, ahora se utilizan células E2, que son células de tumor epitelial humano, de cáncer de laringe, porque en este cáncer todos los componentes del núcleo se expresan así. Entonces, si yo con el solo del paciente que tiene los anticuerpos contra antígenos nucleares, se van a adherir y va a haber bastante fluorescencia, se va a ver. Hay patrones en el ANA, uno es el homogéneo, el moteado, son los más comunes, pero hay otros. El homogéneo, por ejemplo, nos puede ayudar, nos puede indicar que así sea los cuerpos antigenéticos. No está colores, tengo otro fotocolores, pero imagínense que esto se ve fluorescente, verde. Entonces, esa es la imagen de la fluorescencia. Este es un patrón homogéneo. Este es un patrón centromérico. Este sería más nucleolar, por ejemplo. Estos son los patrones que velan ante esas células. Esto es el sistema del complemento. Yo tengo mi antígeno, le añado el anticuerpo por el suelo del paciente. Si no está el anticuerpo, luego le añado el complemento. Añade el complemento y si no hay esta unión, el complemento va a estar libre, solo, y este antígeno va a estar libre, solo. Cuando yo agregue células, generalmente son glóbulos rojos, a esta muestra, el complemento las va a atacar y las va a alisar. Y eso significa que la prueba es negativa. En cambio, si yo tengo mi antígeno y en la muestra si hay el anticuerpo que estoy buscando, le añado el complemento y se une, ese complemento va a estar aquí, ¿no? Va a estar consumido. Por lo tanto, cuando yo le agregue los glóbulos rojos, no va a haber complemento que pueda hacer la lisis y no va a haber lisis. Entonces, la prueba es positiva. Eso en relación a este tema. Sobre los anticuerpos ANAs y ANCAs, ambos son por inmunofluorescencia de preferencia, ¿no? Y también se pueden usar por ELISA. Pero nosotros preferimos primero hacerlo siempre por inmunofluorescencia. Es en relación a la evaluación del estado inmunitario. Al final les voy a hacer un comentario. Vamos a hablar acerca de enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son un grupo heterogéneo. Porque tienen manifestaciones clínicas muy diferentes unas de otras. Hay enfermedades con manifestaciones clínicas variadas y la característica fisiopatogénica es la producción de autoanticuerpos. Paul Ehrlich es el que describió la existencia de la tolerancia, es decir, la falta de respuesta inmunológica a los antígenos propios. Cuando esta tolerancia se pierde o este balance entre inmunidad y tolerancia se pierde y desencadena enfermedad, fue descrito por Frank McFarlane, ¿ya? Eso se describe como enfermedad autoinmune. Pues normalmente nosotros tenemos que desarrollar una tolerancia inmunológica a nuestros antígenos propios. Esto se da en el médula ósea y en el timo. Esa es la tolerancia central. Que se forma en la niñez, ¿no? en la infancia. Yo de todas maneras, a pesar de esta tolerancia central y periférica y otras reguladoras, pueden existir linfocitos T autorreactivos o autorreactivos o autoanticuerpos. No siempre van a desencadenar enfermedad. Algunos están asociados a autoinmunidad fisiológica. Donde puede haber la aparición transitoria de estos, incluso la existencia a largo plazo, pero no va a haber daño tisular. Por ejemplo, en la homeostasis, en la regeneración, en la reparación, vamos a tener la presencia de estos. ¿Cuándo es patológica la autoinmunidad?
inmunidad cuando ha habido una falla en la tolerancia inmunológica asociada a factores genéticos y ambientales. Recién aparece la inmunidad patológica. Va a haber una desregulación de la inmunidad inventaria adaptativa y daño tisular. Este daño tisular puede ser a un solo órgano o puede ser sistémico. Por ejemplo, un solo órgano, la tiroides. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, pero solamente está afectando la tiroides. También sistémica, la más conocida es el lupus, ¿no? Que puede dar compromiso a nivel de piel, articular, renal, neurológico, etc. Entonces, para que se presenten estos, tiene que haber una disregulación en el sistema inmunitario, factores genéticos y medioambientales. Para que se gane la enfermedad autoinmune, tiene que estar estos tres factores presentes. ¿Qué factores ambientales están asociados a enfermedades autoinmunes? Algunos microorganismos y xenobióticos. Por ejemplo, ustedes vieron cuando apareció el COVID. Después del COVID ha habido bastantes artritis reactivas relacionadas después del COVID. La enfermedad inflamatoria multisistémica, la tormenta de citocinas que decían, ¿no? También es una afección autoinmune que ha sido posiblemente desencadenada de este virus, ¿no? Y no así de todos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un factores genéticos. Otros que están relacionados, por ejemplo, hay bacterias, virus, parásitos. La hepatitis B está relacionada a la aparición de una vasculitis, por ejemplo, el leucocito clásico en algunos pacientes. El herpes también nos puede dar un cuadro de vasculitis. ¿Cuál es la teoría del mimetismo molecular? Es decir, hay antígenos que estas bacterias, estos virus presentan y son reconocidos por nuestro sistema inmunológico como extraños y van a dar respuesta ante ellos. Pero nuestras células también van a presentar esos antígenos. Entonces hay una respuesta cruzada. Esa es una teoría. Por ejemplo, en la TCCP, los anticuerpos antibióticos citrulinados, se dice que las bacterias en las caries, la boca, cuando hay caries dental, se citrulinan las proteínas alrededor. Entonces nuestras células reconocen esas proteínas y ponen anticuerpos antibióticos citrulinados. Y está relacionado con la salud oral con la presencia de estos anticuerpos. No siempre, no tiene que ver con específico. Unos xenobióticos, por ejemplo, el tabaco. El tabaco está relacionado a la aparición o al empeoramiento de la artritis reumatoidea. La luz ultravioleta, el daño solar directo a la piel, también se relaciona con mayor presencia de anticuerpos antimundiales y está relacionado con los factores de riesgo de lupus. Algunos fármacos, hay fármacos que reducen las reacciones alérgicas tremendas, ¿no? Que también son mediadas comunitariamente. Algunos metales pesados también están relacionados. Más adelante vamos a ver. La apoptosis, cuando está mal llevada, también va a dar lugar al origen de autoantígenos, ¿no? A veces hay fallos, sobre todo a nivel de los macrófagos. Cuando hay una célula apoptótica van y comen esa célula. Ahí puede haber un error, dejan restos, son reconocidos por otras células o no han sido procesados adecuadamente. La microbiota, tanto a nivel de la mucosa respiratoria como gastrointestinal, puede estar afectada. ¿Ya? Para algunas enfermedades, por ejemplo, colitis ulcerativa, se estaba proponiendo en algún momento el trasplante fecal, que es el trasplante de heces, ¿no? Hacia los pacientes que tengan colitis ulcerosa, y se supone que hay trabajos de eso. La nutrición, por ejemplo, la vitamina D sí toma relevancia porque se ha visto que está asociada, cuando esté en déficit, tanto a enfermedades infecciosas, empeoramiento, complicación de enfermedades infecciosas más severas en personas que tienen déficit de vitamina D, y también con el déficit de vitamina D hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis, otras que están con mayor actividad. Solo hay una asociación. Entonces, el déficit de vitamina D es endémico. Casi la mayoría de nuestra clase de los 19, 15 tendrán déficit de vitamina D bastante marcado. Factores inmunológicos, ustedes conocen toda la cascada inmunológica. Como dijimos, por mimetismo molecular, xenobióticos o antígenos presentes, van a ser reconocidos por eso y se van a activar a diferentes mecanismos de daño, que al final van a dar lugar a la enfermedad autoinmune. Un mecanismo de daño, por ejemplo, puede ser la
toxicidad directa, donde la célula va a estar, va a tener lisis celular, ¿no? Y en función de esta, cuando hay una anticuerpos que van dirigidos contra los receptores de células y tienen su función, contra los depósitos de pared de los vasos sanguíneos, puede ser, o de otras membranas, por ejemplo, la renal, pulmonar. Entonces, para repetir un poquito, la autoinmunidad fisiológica es una respuesta inmunitaria contra antígenos propios sin expresión clínica, no va a haber enfermedad. Anticuerpos que te quieren frente a células tumorales, por ejemplo. En nuestro campo todos los días se producen células tumorales y esto es un sistema inmunológico que se encarga de que eso no progrese. Y va a haber anticuerpos dirigidos contra estos. Anticuerpos contra células autorreactivas. Por ejemplo, y también hay anticuerpos que tienen relación con patología, pero no van a desencadenar enfermedad. ¿Por qué? Porque no se completan los registros. Las otras características que necesitamos, alrededor de predisposición genética, de repente hay un factor de que vaya desencadenado. Por ejemplo, yo puedo tener anticuerpos antivirales positivos en población sana. Uno de los que siempre piden es el factor reumatoideo. Y puede encontrar un positivo, pero el paciente no va a desarrollar enfermedad. ¿No? Sin embargo, estos anticuerpos sí nos pueden decir que quizás en el futuro, si en este momento no tiene cuadro clínico, quizás en el futuro, un año, 2 años después, hagan o aparezcan. ¿Ya? Entonces pueden servirnos de predictores. En la autoinmunidad patológica va a haber una respuesta inmune adaptativa contra antígenos propios con expresión clínica. ¿Ya? Y va a haber la presencia de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos nosotros los vamos a poder gozar y nos van a servir en algunos casos para el diagnóstico, en otros para selectividad, en otros para ver la actividad de enfermedad, en otros predicción de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, ¿qué anticuerpos tenemos contra el receptor de TSH? ¿No? Está relacionado, no sirve para el diagnóstico. En la artritis reumatoidea, el factor reumatoideo está dirigido contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Ese es el factor reumatoideo, el anticuerpo dirigido contra esta fracción. Y también las anti-CCP, anticuerpos antipéptidos citrulinados, que son contra proteínas citrulinadas. En la tiroiditis de Hashimoto, anticuerpos dirigidos a la peroxidación tiroidea y a la tiroglobulina. En el síndrome de Sjögren hay anticuerpos SSA y SSB. No les mencioné antes, pero el AMA son anticuerpos antivirales que se ven, ¿no? Que están en la célula antígena hacia la. Nosotros podemos medir por ELISA cada uno de esos epítopes, hay incluso hasta más de 40 que están identificados propios. Si una paciente tiene ANA positivo, yo le puedo pedir un perfil. Un perfil son todo ese listado de anticuerpos detallados y preguntarles. Por ejemplo, ahí está el anti-DNA, está el anti-SNP, está el anti-CCA, el anti-CCP, está el anti-MPP y hay muchos otros más. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, el SCCB está más relacionado a Sjögren, el anti-DNA y el anti-SNP son más específicos para lupus. El anti-RNP sí o sí tiene que estar presente en este tejido conectivo. Todos estos van a tener algo positivo, pero el ENA me sirve para ver qué anticuerpos estamos presentes. ¿No? Por ejemplo, un paciente con LES puede tener ANAS positivos que nos sirven para el diagnóstico. Si no tiene ANAS, ahorita ya no se puede diagnosticar lupus. Y la epidemia de doble cadena nos indica actividad de la enfermedad. El anti-SNP también nos sirve de diagnóstico porque es base específico. El anti-C1Q, por ejemplo, y el anti-DNA nos mide la actividad de la enfermedad en este caso. Lo que les decía, los anticuerpos nos pueden predecir la enfermedad de 1 o 2 años, 1 año y medio antes en promedio. Pero puede ser que la paciente con factor reumatoideo aguda y después haga la artritis reumatoidea. No tiene ahorita, ¿no? De repente tiene una tendinitis y por eso hicieron el factor reumatoideo pasa. Pero no tiene artritis, no tiene compromiso articular, no tiene sinovitis, ninguna articulación, no tiene, está sana eso. Se le hace un seguimiento porque ese factor reumatoideo puede ser que de repente de cada 2 años haga la enfermedad o que esté relacionado a otra enfermedad. El factor reumatoideo no solo es de artritis, ¿no? También se puede encontrar en el secundario, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. No es tan específico. En cambio, el anti-CCP sí es más específico de la artritis.
Y en relación a enfermedades autoinmunes, acá hay algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes organoespecíficas y sistémicas. Organoespecíficas: tiroiditis autoinmune, miastenia gravis, que es contra la neuromuscular, ¿no? La artritis autoinmune, la folitis autoinmune y la hepatitis autoinmune solo afectan. Sistémicas, que ya afectan más órganos o sistemas. El lupus, como dijimos, afecta a los piel, riñón, pulmón, todos los órganos o sistemas de la economía pueden estar afectados. En la artritis reumatoidea lo más común es que afecte las articulaciones, pero también puede dar la producción pulmonar con una EPI, también puede haber anemia, pena, ¿ya? Por eso es sistémica. La dermatomiositis, esto no es directamente la dermatomiositis, hay compromiso sobre todo contra los músculos, ya va a haber debilidad muscular. Pero es sistémico, por ejemplo, en la dermatomiositis hay compromiso muscular y de piel, también puede afectar las articulaciones menos y también los músculos. Hematológicamente, en la enfermedad mixta del tejido conectivo puede haber esclerodermia, puede haber anemia, el síndrome de Sjögren es un síndrome donde hay ojo seco y boca seca porque hay afección o anticuerpos. Autoinmunidad dirigida contra las glándulas salivales y lacrimales, entonces los ojos y la boca se secan. Pero también puede haber compromiso pulmonar, una meningitis intersticial, también puede haber anemia. En la esclerodermia también, por ejemplo, la sistémica no solo es piel, puede afectar pulmón, gastrointestinal, etc. Las vasculitis sistémicas, pues la función está variable. No vamos a explicarnos esto. La enfermedad autoinmune específica, por ejemplo, tiroiditis autoinmune. Acá hay tres mecanismos de daño. Acá hay un mecanismo de daño estimulante. Yo tengo el anticuerpo que está dirigido contra el receptor de la TSH. Entonces, como es estimulante, va a hacer que se produzcan más hormonas tiroideas y va a ocasionar un hipertiroidismo. En cambio, yo tengo otro anticuerpo que más bien es neutralizante, va dirigido contra la TSH y contra el receptor que lo neutraliza. Entonces, yo voy a tener hipotiroidismo clínicamente. Y por mecanismo citotóxico, yo tengo un anticuerpo dirigido por ejemplo contra la antiglobulina y la peroxidasa y va a ocasionar lisis de esa célula. Y va a haber también hipofunción. ¿Ya? Las vasculitis, acá están representadas, varía mucho la clínica de acuerdo a la localización donde se da. Hay de grandes vasos, de vasos medianos, de vasos pequeños. Por ejemplo, en la vasculitis de grandes vasos están las arteritis de células gigantes, donde va a haber una cefalea y una inflamación de las arterias que están extracraniales a la aorta, por ejemplo, la temporal que está afectada. Por ejemplo, se llama arteritis temporal. ¿Ya? Y va a haber inflamación y puede afectar también la arteria oftálmica o puede darnos una ceguera, parte de la cefalea temporal intensa, incluso ceguera, porque afecta a esa localización. En cambio, una de vasos pequeños asociada a sangre, por ejemplo, va a dar una glomerulonefritis, está afectando los vasos pequeños a nivel renal. Va a dar proteinuria, inaturia, falla renal. Y también va a afectar al mismo tiempo al pulmón. Entonces puede haber pneumatitis, puede haber, varía la clínica bastante. Entonces, para ellos, pensar en enfermedad autoinmune siempre se tiene que sospechar de ella, sobre todo cuando hay cuadros clínicos que no tienen diagnóstico definitivo o cuadros clínicos atípicos, se debe sospechar dentro de las patologías de enfermedades autoinmunes. Hay que hacer siempre una historia clínica y un examen clínico detallado, buscar. Por ejemplo, si una paciente viene con factor reumatoideo positivo y tiene dolor en manos, pues buscaremos si realmente tengo que buscar el dolor. Pero yo sé que también puede ser porque tiene Sjögren, entonces tendré que preguntarle a la paciente: ¿tiene usted ojo seco? ¿Se irrita? ¿Ha tenido conjuntivitis seguidas? Ver si parpadea seguido. O boca seca, ¿no? Cuando usted come harinas, pan, se le pega, ¿no? Entonces hay que buscar los síntomas de la enfermedad que yo estoy sospechando. Si es que tiene, por ejemplo, viene con un anticuerpo positivo, que no debería ser, primero deben ser los síntomas y luego pedir resultados. Laboratorio, como vimos, hay varios tipos de exámenes
exámenes laboratoriales generales, de estudios de inflamación y de estudios diagnósticos. Ahorita los vamos a ver. La imagenología también nos sirve en algunos casos, ¿ya? Los estudios que yo puedo solicitar son de evaluación del daño sistémico. Por ejemplo, si viene una paciente con artralgias, artritis, compromiso dérmico y le pedí un análisis, pues estoy sospechando de lupus. El lupus también puede causar calcitopenia, entonces tengo que pedirle su biometría hemática. Tengo que buscar, o sea, no voy a esperar a que esté pálido, tengo que buscar si no sus datos. Le pediré función renal, porque qué tal también está haciendo una problemática lógica. Entonces, dependiendo de la patología que yo esté pensando, tengo que buscar otro daño sistémico en esos casos, porque son enfermedades sistémicas. ¿Ya? Pediré pruebas de coagulación, química sanguínea, función hepática y función renal, función tiroidea. A veces se asocia tiroiditis a estudios radiológicos, incluso en algunos casos electroencefalogramas, pruebas de función respiratoria cuando hay EPI, sospecha de EPI, voy a pedir una espirometría u otros. También potenciales somatosensoriales. En estudios de evidencia de inflamación, esto es solo para ver si hay inflamación o no, que son más específicos, puedo pedir la BCG, la PCR, la ferritina se eleva bastante. Por ejemplo, en el síndrome de Kawasaki, que el COVID tiene Kawasaki, y en la enfermedad de Still se eleva la ferritina. Ver los complementos, en este caso si se han consumido, o sea, si están bajos. Y las globululinas. Estudios confirmatorios de diagnóstico, voy a pedir anticuerpos relacionados, ¿no?, a la patología que se está sospechando. En algunos casos no hay anticuerpos relacionados, por ejemplo, las vasculitis, esta temporal que les digo, o sea, no hay un anticuerpo que sea dirigido o que se encuentre asociado a esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Biopsia de la arteria temporal. Entonces, ahí va a salir así el vaso está inflamado. O para Sjögren tampoco hay un anticuerpo específico, se asocia a ARNA, se asocia a antirroal, antilaria, con permatorio, pero 100% que es no. Solemos pedir una biopsia de las glándulas salivales. ¿Ya? Estudios genéticos, densitometría de flujo en algunos casos, sobre todo para el diagnóstico diferencial y citocinas. En lo que es estudios radiológicos, por ejemplo, en el Takayasu hay afección de la arteria aorta, inflamación de la aortitis y de sus ramas. Entonces, cuando ya pasó esta inflamación, cuando está en la enfermedad, hay estenosis o aneurismas de estas zonas afectadas. Entonces, yo puedo pedir una angioten y ver si realmente es ese daño. Para hacer el diagnóstico, yo tengo que hacer una buena historia clínica y ver qué síntomas están presentes o no de esa enfermedad, hacer estudios generales y de evaluación del daño y de inflamación. Ver si hay inflamación y finalmente estudios confirmatorios diagnósticos, que pueden ser anticuerpos, que pueden ser biopsia, que pueden ser imaginológicos. ¿Ya? No todas las enfermedades pulmonares tienen un anticuerpo y en todas no necesitamos tampoco hacer todos estos exámenes. ¿Ya? Siempre tienen que ser una historia clínica detallada. Son antecedentes familiares, personales. Por ejemplo, si tiene un evento recurrente similar o previo. La enfermedad de sed es una enfermedad donde hay úlceras orales, úlceras genitales, aparte de la artritis. Entonces preguntan, ¿y estas heridas que tienen, le han aparecido hace cuánto? O sea, ven episodios recurrentes. Edad, hay la artritis hepática, yo he visto lupus hasta de 4 años. Entonces tengo que de 4 años. Lupus, o sea, de verdad que hay la artritis hepática también desde la infancia. Es importante definir la edad, ¿no? Por ejemplo, la artritis la artritis temporal, la vasculitis cerebral que les decía, generalmente es en personas mayores de 50 años. En cambio, el Kawasaki suele ser en menores de 5 años, menores de 4 años. La edad también es importante. El examen físico, muchas veces se les pasa el reinado, como lo preguntan y el paciente no lo dice. Una cambio de coloración amarillenta, la alopecia también. Puede ser por déficit de hierro, ¿no? Puede ser una alopecia por estrés, pero también hay alopecia en esta es una lesión donde hay endurecimiento de la piel de este nivel. Esta es una estenodermia localizada. No necesito hacerle pues ningún examen para saber eso. Si quiero confirmar
en Kawasaki, por ejemplo, si ustedes si leen los criterios de clasificación diagnóstica, no hay ningún análisis. Sí le podríamos poner BCG, de repente, para el bebé que mide si tiene compromiso cardíaco, pero para hacer el caso solamente es síntomas clínicos, ¿no? Y claro, tengo que ver todo el diagnóstico diferencial y ahí se piden los análisis para buscar otras causas. En algunos casos sí necesitaré buscar pruebas de daño, como les dije en el uso, que no es como Rashmanada, que tiene artritis. Entonces, aunque no me diga, yo tengo que ver, de repente no me dicen, la orina está normal, pero yo le envío proteína y la proteína le demora. O sea, tengo que buscar síntomas sistémicos y esto sospechar de la enfermedad sistémica. Esto es un ejemplo, ¿no? Acá sí se ven los anticuerpos antinucleares y los diferentes patrones celular. Así se ven en el microscopio de inmunofluorescencia. ¿Ya? Aquí está el difuso, el montiano, el tectérico. Y cada uno de estos patrones está asociado a anticuerpos específicos. Por ejemplo, el intradermal, el monotermal, el RBP, el Smith, la IRO. La NPN es una cadena difusa. El de doble cadena periférico. Pero es más fácil pedir el perfil en estos tiempos. ¿Ya? O sea, si bien el patrón nos asocia algo, es que pedimos ya el perfil. ¿Qué? Perfil. Es el perfil de anticuerpos nucleares extraíbles. Entonces, yo tengo el ANA que me mide de esta manera. Todos los antígenos que pueden ser nucleares los mata. En el ENA es cada antígeno específico. Entonces hay ENAs de 22 antígenos, de 44. Pero ese se pide solo si es ENA positivo. No. Ahora, el único que va a esa regla o elevar es el antígeno. A veces el ANA te sale positivo, pero el negativo, pero el antígeno sí te sale positivo. Pero en general el ENA se pide cuando el ANA está positivo. Y tú quieres, ¿no? De repente el cuadro clínico ya es característico, no tienes el ENA, porque ya tienes un ENA. Pero cuando tienes una diagnóstico, el paciente no cumple bien un cuadro, pues entonces te ayuda. Digamos, tiene más antiedad, más antidolor, tiene síntomas de zika y artritis, entonces pensarás más que es un Scholler que un lupus. O sea, ya esas son minuciosidades, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué es lo que manda la clínica del paciente? Entonces, esto es como una pista, pero no te dice. Y te dice el paciente siempre. Bueno. Entonces, para finalizar, el diagnóstico de las enfermedades es clínico siempre. Porque hay enfermedades que no tienen anticuerpos, hay enfermedades que no me van a dar, no necesariamente van a salir de unos resultados más clínicos, dependiendo de los síntomas que tiene el paciente. El primer requisito es pensar en ellas. Por factores epidemiológicos tienes que saber descartar enfermedades infecciosas o oncológicas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es más probable. Pero sin dejar de pensar, o sea, también buscar. La búsqueda del daño sistémico aún sí es internetología, en enfermedades sistémicas. Existen 3 categorías de diagnósticos: clínica con exámenes, de búsqueda de daño sistémico y confirmatorios de diagnóstico. Que la detección de autoanticuerpos no siempre significa enfermedad autoinmune en el momento, pero nos puede servir para pronóstico y vigilancia. Y siempre hay que ser minuciosos en el examen físico, hacer historia clínica y también saber interpretar los análisis clínicos. ¿Ya? Siempre con el cuadro clínico. Vamos a ver inmunodeficiencias. Hay estados de inmunodeficiencia inmunitaria adquirida y congénita. Los estados de deficiencia inmunitaria congénita, los normas negativas, adquirida puede ser dividida en localizados y generalizados, o en fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, algunos fisiológicos es la alergia al sistema inmunitario del recién nacido.
El recién nacido pues tiene cierta déficit inmunitario, ¿no? Que es fisiológico, que va a pasar el tiempo. En la senectud también tiene sus características propias en el embarazo y en el recién nacido. Localizados, por ejemplo, cuando hay tejidos isquémicos. En el pie diabético sabemos que hay una vasculopatía y una neuropatía que condicionan la presencia de la úlcera y la infección todo el pie diabético. Entonces, ese tejido es inmunodeficiente. Entonces, sería una debilidad localizada. Cuando hay tejidos necróticos, cuando hay agroinyectasias, estas tienden a sobreinfectarse. El paciente se ingresa 1, 2, 3 veces por procesos infecciosos respiratorios. En lesiones de piel mucosas, por ejemplo, un gran quemado, se lo tiene que estar curando y vigilando la vida porque a veces se infecta. ¿Cuál es la peor infección de las quemaduras? Pseudomonas, ¿no? Entonces, ¿por qué es un tejido que tiene una primera capa? En todas las capas de la piel está predispuesto, no es un tejido que está predispuesto a infección, ¿no? Es inmunodeficiente. Generalizados vamos a ver fisiológicos y adquiridos, ¿no? Fisiológicos, por ejemplo, bueno, ya los que hemos mencionado, y patológicos adquiridos, el que se les viene a la mente siempre es VIH, no es el HIV, ¿no? La desnutrición también nos condiciona inmunodeficiencia. La diabetes mellitus, el síndrome nefrótico, el alcoholismo, las neoplasias, las terapias inmunosupresoras, infecciones del SIDA, la asplenia, la esplenectomía, enfermedades autoinmunes crónicas también dan lugar a inmunodeficiencia, ¿ya? En congénitos tenemos la placentina, la hipocetina, la hormonina, todos estos. Inmunodeficiencia fisiológica. ¿Por qué hay inmunodeficiencia? En este caso, porque hay disminución de los linfocitos activables, hay disminución de los linfocitos vírgenes CD45-RA, hay un incremento de las células de memoria inmunitaria, hay producción insuficiente de linfocitos T, hay hiperproliferación de linfocitos T con disfunción de receptores. Y puede darse reactivación de infecciones latentes en la anciana, por ejemplo, varicela zoster, Epstein-Barr, Mycobacterias, etc. Y también las infecciones son más severas en la sede. ¿Ya? Estas son algunas condiciones. En el embarazo, recordemos que en el embarazo tiene que haber una disminución de la inmunidad, sobre todo celular, porque el feto, el producto, tiene antígenos diferentes, tiene un complejo de inmunidad diferente al normal, entonces es un cuerpo extraño. Nuestras células inmunológicas cambian, va a haber un predominio del perfil TH2, que es humoral, y hay una disminución del perfil TH1, que es el celular. A nivel de los neutrófilos va a haber disminución de las hematasis, adherencia a una especies reactivas de oxígeno, favorece el perfil TH2, las células natural killer cooperan con el fibroblasto extravilloso e inician el remodelado vascular para formar las arterias espirales. Ya. Las células de la adhesiva, las células genéticas de la adhesiva son menos del 2% de la población. En los linfocitos T va a haber aumento de la población periférica en el primer trimestre y disminución en el tercer trimestre. Y los linfocitos D va a haber disminución de la población periférica en el primer y tercer trimestre. ¿Ya? Acá hay algunos congénitos en relación a las inmunodeficiencias primarias y las congénitas. Son enfermedades raras, pero en general están asociadas con la mortalidad, por lo tanto es importante sospecharlas. ¿Ya? Generalmente sus características clínicas son infecciones a repetición. ¿Ya? No es la única. La inmunodeficiencia primaria más frecuente son las que afectan la inmunidad humoral, que suelen asociarse a infecciones del área inmunológica, sinusitis a repetición y neumonias de repetición de algunos otros, antes de los 6 meses de vida. ¿Ya? Las inmunodeficiencias primarias
la sospecha, es necesario remitir una unidad especializada en el tratamiento adecuado. El tratamiento consiste en, por ejemplo, profilaxis antibiótica, se puede utilizar inmunoglobulina en la venosa antibiótica, en los déficits, por ejemplo, en el recién nacido también, antes de los 6 meses puede haber déficit de las inmunoglobulinas. Entonces se utiliza esta infusión de inmunoglobulinas en casos con infecciones severas. Pero pasado este tiempo, si persiste, ya es una inmunodeficiencia primaria. El tratamiento también consiste en eso, ¿no? Acá tenemos algunas inmunodeficiencias. ¿Cuáles son los signos de la inmunodeficiencia primaria de la anamnesis? Primero, si hay antecedentes familiares, ver la consanguinidad y si la historia de inmunodeficiencia primaria o de muertes prematuras, menores de 30 años sin diagnóstico. Y en antecedentes personales, retraso en la caída del cordón umbilical. Normalmente se cae al mes, no a las 4 semanas. Si pasa este periodo de tiempo, pues es un signo de edad. Infecciones recurrentes respiratorias. Más de 8 otitis media al año en menores de 4 años. O más de 4 otitis medias al año en mayores de 4 años. O si ha tenido más de 2 neumonías o más de 2 sinusitis. 2 o más episodios de sepsis o meningitis, infecciones recurrentes por bacterias biógenas, infecciones recurrentes por el mismo patógeno, infecciones habituales, una candidiasis o gérmenes seborreices, hay que sospechar de una deficiencia primaria. Retraso en la talla, retraso en el crecimiento, diarrea persistente, lesiones cutáneas extensas o fiebre de origen desconocido. Están dentro de los síntomas para que ellos sospechen de deficiencia primaria. Estos son igual parecidos. Y decimos de alarma de esta fundación: 4 más otitis medias al año, 2 o más sinusitis graves al año, 2 o más veces con antibióticos con poca efecto también se considera. 2 o más neumonías en un año, falla para ganar peso, crecer normalmente, infecciones recurrentes, si hay presencia de candidiasis oral o cutánea. Cantidad de pacientes a veces vienen con candidiasis oral y a veces se les hace diabetes, tiene diabetes, a veces VIH. En un niño que se ha sospechado una deficiencia primaria. Necesidad de antibióticos intravenosos, hacemos soluciones de tejidos profundos y una historia familiar de inmunodeficiencia. Entonces, para terminar, la evaluación del estado inmunitario, pues con lo que empezamos, es clínico primero. Ver todos estos síntomas de inmunodeficiencias o ver si hay síntomas de enfermedad autoinmune. Entonces, en base a eso, yo voy a medir los laboratorios. Si hay desnutrición, si hay síndrome nefrótico, este paciente tiende a tener inmunodeficiencia, no estoy fundada por ahí procesos infecciosos o sospechados también. ¿Ya? En el caso, ya, el tratamiento siempre debe ser agresivo de las infecciones agudas, la profilaxis de antibiótico, la profilaxis de infecciones en trastornos de los ovocitos o inmunodeficiencias primarias celulares combinadas. Usamos cotrimoxazol para prevenir leucocitis y VIH, igual que usamos el VIH. También a veces en algunos inmunosuprimidos usamos tratamiento sustitutivo o tratamientos antibióticos como trasplante, puede ser en algunos casos, ¿no? Y acá hay un